palabra de Dios nos ha venido enseñando qué es bendición, que viene del término barak, ¿se acuerdan? Barak significa es recibir un beneficio de alguien superior. ¿De quién hemos recibido beneficios en estos momentos? De Dios, que es alguien superior a los ángeles, a los querubines y aún sobre el mismo Lucifer. Pero aún Dios, póngale cuidado a esto, que esto no le agrada a un religioso. Un religioso dice, no, ¿cómo va a ser eso posible? Aún Dios utiliza a Satanás para bendecirnos. Ay, ¿cómo así? Sí, porque dígame si Jesucristo no fue llevado al desierto. ¿Y quién se le presentó? No fue ningún arcángel Miguel, ni otro, fue Satanás. Pero lo puso a prueba. ¿Para qué? Para afirmar que su bendición. ¿Entendido? Entonces por eso es que Pablo dice en Romanos 8:28, dice que todas las cosas, y no dice algunas, dicen todas. Y cuando dice todas, ¿qué son? Todas obran para bien. ¿Para quiénes? ¿Y qué es amar al Señor? Amar a Dios es ¿qué? Guardar su palabra y obedecerla. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cuántos quieren guardar la palabra de Dios? Y recuerden que amar es ¿qué? Sufrir. Vamos a sufrir por la palabra, vamos a tener persecución. Entonces, retomando lo que dice Efesios 1:3. ¿Qué dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales, ¿sí? No, es que me equivoqué. Con toda bendición espiritual en un lugar espiritual, ¿sí? En un lugar. ¿Está hablando en plural o en singular? Los que estamos aquí vamos a aprender español, castellano hoy. En plural, está hablando en plural. Dice en los lugares. ¿Cuántos lugares hay? ¿Cuántos lugares hay? Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 12, que conoció a un hombre, no se sabe si en el cuerpo o en el espíritu, que estuvo o fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer lugar espiritual. Lo mirábamos el miércoles. ¿Cuál será el primer lugar espiritual? ¿Cuál será el segundo? Y sabemos que cuál es el tercero. ¿Cuál será el primero? Es lo que alcanza la vista a ver, es lo que las manos alcanzan a palpar, es lo que normalmente nosotros llamamos lo físico. Entonces, ¿cuál es el primer cielo? Todo lo físico, todo lo visible, todo lo palpable. Todo eso es el primer cielo, porque es que la gente piensa que el cielo es lo que se ve ahorita como azul, allá donde está el sol. No, es mucho más allá, a donde el hombre no ha alcanzado a llegar, aún inclusive por allá, nuevos planetas. Todo eso es el primer cielo. Imagínense, ¿será que es pequeñito el primer cielo? Es grande. Entonces, ¿cómo será nuestro Dios? Mucho más grande, porque dice que todo lo tiene ¿en dónde? En la palma de la mano. Todo, o sea, no se le escapa nada. ¿Y por qué entonces se preocupa usted por un problema? ¿Será que se le va a escapar a Dios? No, Dios todo lo tiene bajo control. Ahí es donde tenemos que entender qué es ser bendito. Bendito no es tener la mejor ropa, bendito no es tener el mejor carro, el mejor negocio o el mejor trabajo o las mejores finanzas. Ser bendito es tener la palabra de Dios. Eso es ser bendito. Entonces, ¿qué será ser maldito? No tenerla. Por eso, yo no puedo juzgar a nadie a la ligera. ¿Estamos? Porque yo no sé qué palabra tiene esa persona en su corazón, que es su mente. ¿Entendido? Por eso la palabra nos enseña que no juzguéis a nadie, para que usted no sea juzgado. Entonces, volviendo a retomar ya en Efesios 1:3, Eva era bendita al estar sujeta a la palabra de Dios, ¿o no? ¿Cierto? Mientras que ella estaba con la palabra de Dios, que no era que era obedecerla, que era no vas a comer del árbol,
estaba siendo bendita ella. Tenía una orden de Dios. ¿Cuándo vino la maldición? Cuando desobedece esa palabra que Dios le había dado. ¿Qué miramos de Barak? Es un beneficio recibido por alguien superior. ¿El diablo es superior a Dios? Entonces por eso fue que vino la maldición. ¿Captamos? ¿Por qué? Porque alguien superior es Dios y de Él viene de todo. De Él sucede todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces el primer cielo está atestado de religión, de hipocresía, de tradiciones y de culturas. Eso es el primer cielo. Entonces la cultura te hace a ti supuestamente que eres un bendito. Un ejemplo, la cultura del estrato 6. ¿Cuál es la cultura de ellos? Hablar como si estuvieran mascando chicle a toda hora, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cuál será la cultura entonces del que está en estrato medio cero? Imagínense, no alcanza a cero, medio cero. ¿Cómo era? Uy, ¿qué? ¿Cierto? Esa sería la cultura. Pero ¿quién dijo que eso hace bendito a una persona? El hablado. ¿Quién dijo? Ahora, metámonos a la parte de nosotros aquí, a nosotros los que decimos que somos hijos de Dios, los creyentes, que cogen hablado y es que, amén, Dios le bendiga, hermana, gloria, gloria, sí, venga, gloria para acá, ¿sí? ¿No? ¿Cierto que no? Eso no te hace a ti santo, porque cambies un hablado o no. ¿Qué es lo que te hace santo? Que incrustes en tu mente un versículo de Dios, porque una sola palabra, sanar ¿qué? Aquello que tú quieres tapar con religión. ¿Qué hizo Eva? Tan pronto se vio desnuda. ¿Qué hizo con Adán? Fueron y se pusieron unos ¿qué? Delantales, unas hojas, hicieron taparrabos. Eran los primeros indios guacamú de la tierra. Y empezaron. ¿Y qué? O sea, ¿qué sintieron ellos en el primer cielo? Vergüenza. ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿dónde quedaron desnudos espiritualmente? Porque la mente les dijo, ¡oh! ¿Eh? Hoy en día un joven y una jovencita, ¿cómo cree que anda delante de Dios y dice que buscando pareja? ¿Cómo? Desnudo ante Dios. Ay, pero es que delante de los hombres, o las mujeres delante de los hombres y los hombres delante de las mujeres, nos echamos perfume, nos ponemos la mejor pinta y decimos que, uy, vea, ¿para qué? Para aparentar. Y he ahí el problema más adelante cuando viene el primer conflicto. ¿Qué quieren hacer esas dos personas? Ay, pues coja por su camino y bote moco tendido. ¿Será que eso es bendición? Entonces, la bendición, la segunda parte es lo que estamos hablando. El título de la prédica es: ¿lo que está en la mente me hace bendito o me hace maldito? Lo que está en la mente. Segunda parte, lo que está en mi mente. ¿Por qué colocaba el ejemplo de los jóvenes? Adán y Eva eran físicamente adultos, ¿o no? Porque Dios dice en la palabra que cuando creó al hombre y a la mujer, los creó del polvo de la tierra, pero los creó hombre, no niño y niña. ¿Entendido? Los creó hombre y mujer, o sea, ya eran físicamente adultos. Pero el hecho de ser adulto no significa que haya nacido de nuevo. El hecho de que yo esté congregado acá y lleve 15 o 10 o 30 o 40 años congregándome aquí o en cualquier otro lugar no garantiza que haya nacido de nuevo. Eso no quiere decir que entonces no soy bendito. ¿Entendido? Porque Eva era bendita, pero cayó, no había nacido de nuevo. Entonces, recuerde, la bendición me prepara ¿para qué? La bendición de Dios me prepara ¿para qué? Para nacer de nuevo. Y la gente dice, soy bendito, ¿por qué? Porque tengo carro,
Soy bendito, ¿por qué? Porque me ha ido bien en las finanzas. Si la bendición te prepara es para que nazcas de nuevo, no te prepara para que tengas una mejor casa, no te prepara, no, eso se llama añadidura. Y la añadidura, dice la palabra, que el que no trabaje, entonces por eso es que Dios te da ¿qué? Dones y talentos, que tú tienes el don de vender arepas y las haces deliciosas. Pues Dios a través de las arepas va a permitir que llegue provisión, pero eso no es una bendición, eso es un sustento. ¿Entendido? Eso es el sustento. Por eso el Señor dice: no se afanen por el día de mañana, porque cada día que trae, más bien que Mateo 6:10, más bien buscad. Y lo demás, perdón, Mateo 6:33, no es 6:10, Mateo 6:33. 6:10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino y lo demás llega por añadidura. Y la gente llama a la añadidura bendición. Qué equivocados estamos. Entonces, en el primer cielo Dios nos bendice. ¿Cuál será el segundo cielo? Si el primero es lo que se ve, lo segundo ¿qué será? Lo que no se ve. El segundo es lo que no se ve. En el segundo es donde están los ángeles, querubines, arcángeles, Lucifer y demonios. Porque eso es real, eso es literal. Está ahí. Y Dios nos bendijo también ahí. ¿Cómo la ven ustedes? ¡Oh! Sí, somos benditos. Por eso es que Satanás siempre va a estar machucando, tratándonos de hacer caer. ¿Para qué? Para perder la bendición. Ahora voy a hacer una pregunta, y esa la hice hace 8 días, el miércoles, perdón. ¿La bendición se puede perder? ¿Seguro? ¿Última palabra? No mentiras. Sí, la bendición se pierde cuando usted está en la ley. ¿Qué es estar en la ley? No estar en el nuevo pacto, no estar en la gracia, eso es estar en la ley, eso es estar en el antiguo pacto, y lo vamos a mirar. Entremos en materia. Rápidamente, quiero que vaya conmigo vamos a mirar Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, ¿qué dice? Obedecer, ¿cierto? Conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué dice? Entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Déjelo hasta ahí un momento. La bendición se pierde estando en ley. ¿Cristo pagó por la maldición? ¿Sí o no? Entonces, cuando Cristo paga por nuestra maldición, que había sido recibida por generaciones desde Adán y Eva, es que Dios da esto. Dice: tienes que empezar a obedecer mi voz. ¿Para qué? Para que salgas de ahí, pero delante de ti pongo 2 caminos, que era lo que mirábamos. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Usted escoge. Yo ya no te maldigo, es lo que dice Dios. Ya no te maldigo. Y si yo no te maldigo, ¿usted por qué sí maldice? Porque usted sí sigue pensando mal del otro. Es que maldecir no es solamente decir groserías. Maldecir es mal pensar. Cuando tú piensas mal del otro, ¿qué crees que estás haciendo? Lo estás maldiciendo. Sin necesidad de que tú abras la boca, ya lo estás engendrando. ¿En dónde? En tu corazón.
¿Y qué dice la palabra? De todo lo que guardes, guarda tu corazón, cuídalo, pilas, porque de eso mana la vida. O sea, todo lo que usted aquí guarde se puede hacer realidad. Por eso el Señor le dijo a Pedro: todo lo que tú desates en esta tierra y todo lo que ates aquí en esta tierra. Entonces no fue por eso es que hay prédicas que se han llamado y se han titulado y tienen muy bien el especificado de qué, de que el poder en dónde está, en la mente. Y no es metafísica, no es filosofía, simplemente es que Dios tiene un poder tan grande que el mismo Lucifer nos quiere hacer entender que no somos nada delante de Dios y que a través de lo material es que vamos a mostrar que somos benditos. Y no, usted ya es bendito desde antes de qué. ¿Desde antes de qué? Desde antes de la fundación, ¿no lo leíamos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero fue antes de la creación del mundo. Según nos escogió en Él. Entonces, dice la palabra, mire, rápidamente Proverbios 26:2. Este versículo no se puede pasar porque como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, ¿qué dice? Ay, ay, ay. Entonces, por eso es que vemos pastores hoy en día bien pinchados que dicen que son santos pasando dificultades. Quizás de pronto ellos no, quizás sus hijos sí. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, no es algo físico. ¿Por qué? Porque entonces si estuviéramos hablando de lo físico, estuviéramos diciendo que los más benditos son los narcotraficantes, porque tienen quintas, tienen carros, tienen negocios. Entonces serían los más benditos. Y le voy a decir algo que va a sonar muy duro. Dentro del pueblo que se hace disque cristiano, hay mucho narcotraficante espiritual que le dicen al hermanito: hermanito, usted está así porque el Señor dice en su palabra que malditos los de Jehová porque tienen que pasar estas necesidades. A ver, está en ley. Y la ley fue dada para el transgresor, dice la palabra en Romanos. La ley fue dada para el transgresor. Y usted y yo ya no somos transgresores, porque Cristo ya pagó por nuestras vidas, ¿o no? Nosotros ya somos benditos. Aún el que, vuelvo y le digo, aún el que está ahorita en estos momentos haciendo cosas que no son agradables a Dios, él también es bendito. Lo que pasa y sucede es que no ha querido reconocer en su corazón que Cristo es su Señor, y por eso es que está viviendo las consecuencias, o sea, las causas de ¿qué? De la maldición. Pero eso no lo hace a él maldito. Maldito es aquel cuando ya muere sin Cristo total, o sea, sin la palabra. Ahí ya hay maldición total, ahí ya no hay nada que hacer. Ahí no existen las 9 noches que hacen normalmente para trasladarlo del infierno al purgatorio. Ahí no existe eso, no existe misa, no existe ni siquiera divino Chucky que lo saque de allá. No, ahí lo que existe es que si usted lo que hizo en vida lo puso en práctica desde su mente, eso te va a llevar a la bendición eterna, que es el tercer. Entonces el tercer cielo, ¿qué es? Lo eterno. Y lo eterno no se puede describir. Si el primer cielo es inmensamente grande, imagínense el segundo, que no es palpable, no tiene límite. Ahora, ¿qué va a ser el tercero? Y vuelvo y reitero, y todo eso lo tiene Dios ahí. ¿Cómo será nuestro Dios? ¿Pequeñito? Es tan grande, por eso dice que ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Ni la vida, o sea, lo visible, ni la muerte, ni lo invisible, o sea, ni la vida ni la muerte. Dice, ni ángeles, o sea, lo espiritual, ¿cierto? Ni ninguna potestad. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Pero hay algo clave que dice
en Cristo. En Cristo. O sea, si yo estoy con su palabra, ¿quién me puede separar? Y dice otro versículo: si el Señor es conmigo, pero no es, ay, yo ando con el Señor para todo lado en mi billetera, mire, acá yo le muestro la escapulario y esto. No, eso no es andar con el Señor. Estar con el Señor es estar con su palabra. ¿Está en un problema? Estás con el Señor. ¿Cómo? Proclame la palabra. Ahí está el Señor. ¿Estás pasando dificultades? ¿Qué desatas? Ay, qué vida tan arrastrada. O dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces ese es el que está con el Señor. Ese es un bendito. Así no tenga ni un peso para salir a almorzar hoy, pero está bendito. ¿Por qué? Porque tiene la palabra. Y no solo de pan vive, sino de toda palabra lo dijo nuestro Señor. Ahora, pasemos rápidamente al versículo de Deuteronomio 30. Pasemos al versículo 11. Vamos a leer hasta el 14, que es la confirmación del nuevo pacto. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado, ¿qué? Entonces, cuando dice, es que eso no es difícil, simplemente usted lo que tiene que hacer es, no es difícil, pero la pregunta es, ¿por qué se nos hace difícil? ¿Y qué dice la palabra? No es difícil. Entonces, ¿quién te está enseñando y te dice, eso es muy difícil? ¿Aprenderme el Salmo 91 de memoria? Y con todo el respeto para todos, porque todos somos iguales, amén, delante de Dios. Pero los que ya no lo sabemos a este tiempo, ¿cómo lo vemos? Un champú. ¿Sí o no? Pero al principio, ¿cómo nos fue? Nos aprendíamos 3 letras y nos devolvíamos 5, porque ya después confundíamos el 23 con el 91, y así, ¿sí o no, don Jorge? Eso hacíamos una mezcolancia. ¿Pero por qué hacíamos una mezcolancia? Porque la palabra que estaba haciendo, revolcando. Por eso nos es difícil al comienzo. Usted se imagina, ahorita porque conocemos algo del Señor bajo la gracia de Dios, pero imagínese el pueblo hebreo allá en el desierto. Por eso el Señor les dijo desde allá, en Deuteronomio a través de Moisés, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado. Entonces, tampoco es que sea muy fácil. Dice, no es demasiado. Por algo el Señor dice, esfuércese. ¿O no? O sea que meditar no lo hace cualquiera, sino el esforzado y el valiente, el que quiere ser como un Josué. ¿Qué hizo Josué? Esforzado y valiente. ¿Qué hizo Caleb? Fue, y a pesar de que cuando le trajeron el informe a Moisés, 10, ¿qué trajeron de informe? No. Eso es una vida tan arrastrada, nosotros parecemos cucarachas al lado de esos gigantes. No, eso es muy difícil, eso es muy tremendo. Era lo que estaba en donde. ¿Y qué es lo que dijo Josué y Caleb? ¿Qué dijeron? El Señor lo dijo, Él no lo va a dar. ¿Y no conquistaron? Entonces, muchos en esta tierra, ¿cómo piensan? Muy comúnmente. ¿Sí han escuchado el comunismo? ¿Qué es el comunismo? La religión de hoy en día disfrazada, que quiere hacerte sentir todo igual, todo parecido. Un ejemplo, hay congregaciones que se quieren parecer a otras congregaciones. Por eso es que estamos viendo hoy en día ministros endiosados. Viene el ministro X, la entrada 50,000 para que reciba la unción. Y eso no es así. Versículo 12. No está en el cielo. ¿Cómo? No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que la cumplamos? ¿Lo cumplamos? No está allá. Siguiente versículo.
No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga, ¿qué? Oír, a fin de que la cumplamos. Y último versículo. Porque muy cerca de ti, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Porque muy cerca de ti está la ¿qué? ¿En dónde? ¿En dónde? Tu boca y tu mente. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón, perdón, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿No lo dijo Pablo? Desde allá, desde Deuteronomio. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. ¿Quién era Moisés? Un hombre que fue muy lleno de Dios, muy entregado, que tuvo debilidades peor que las de nosotros, pero recibió la ley. Y desde allá el Señor estaba diciendo, mire, ustedes van a seguir en ley, pero si ustedes empiezan a obedecer mi palabra, saldrán de la ley, que es maldición, y vuelven a retomar la bendición. Entonces ahí es donde entendemos de que la bendición se pierde por falta de conocimiento. ¿Se puede retomar? Sí, se puede retomar. La salvación es distinto. La salvación, después de que se pierda, se perdió. ¿Cuándo se pierde la salvación? ¿Cuándo se pierde la salvación? Cuando usted expira el último momento aquí en la tierra. Si usted no se arrepintió, ya no hay nada que hacer. La salvación es la única manera que se pierde la salvación. La bendición, mientras que estamos en vida, sí la podemos entregar, la podemos rechazar, la podemos refundir, la podemos perder, la podemos recuperar en vida. ¿Entendido? Dios decide desde un principio que el bendecido, que es el ser humano, Dios le da dones y talentos, pero el ser humano se le olvida quién fue el que le dio esos dones y esos talentos, y hacemos de la gracia de Dios, hacemos una desgracia. Porque la gracia no me da a mí el libertinaje que hoy en día conocemos de hacer lo que yo quiera. La gracia es ¿para qué? Para ya estar sujeto bajo la palabra de Dios, para no caer en maldición. Anteriormente el pueblo hebreo, por eso se le entregó la ley. ¿Para qué? Para que salieran de la ley, no para que siguieran en ley. ¿Estamos? ¿Para qué se le entregó la ley al pueblo? Para que conocieran que estaban ¿qué? Pecando, que estaban cometiendo errores. Pero Dios les abre una puerta y le dice, salgan de ahí. ¿Cómo? Con la palabra. Salgan de ahí con la palabra. Pero la gente siguió sus tradiciones, sus costumbres, y de la ley hicieron una maldición. Porque la ley en ese momento era una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque me mostraba qué tan sucio estaba. Eso era la ley. Pero los hombres de la ley hicieron en vez de ser una bendición, la hicieron una maldición. ¿Cómo? Empezaron a juzgar más, empezaron a señalar más. Mire la que está fornicando, apedrémosla, porque la palabra dice que la apedreemos. Y empezaron a tomar justicia por su propia fuerza. Después que viene Jesús, ¿qué Él dice? El que esté libre, que tire. Entonces Jesús ya no vino a apedrear. Él dijo, ustedes nunca han entendido que no se trata de matar al otro porque esté pecando, porque el primero que debe morir es usted. Eso es lo que nos vino a traer Jesucristo. Él nos viene a decir, ¿quién les enseñó que ustedes eran malditos? ¿Quién? ¿Quién les enseñó que ustedes estaban desnudos? ¿Quién? Entonces ahí es donde uno dice, y entonces uno le hace la pregunta al Señor, y Señor, entonces ¿qué hago? Lea la Biblia, guarde la Biblia, medítela, esfuércese y sea valiente. Pero si, ay Señor,
No, yo escucho al pastor, yo escucho el devocional, yo por ahí de vez en cuando leo el Padre Nuestro. ¿Será que sí? ¿Se está esforzando? Porque esforzarse es pasar tiempo, es quitar un tiempo determinado de algo que te gusta por algo que no te gusta, ¿cierto? Por eso decía, no es muy difícil, no es muy difícil, o sea que sí tiene su dificultad, pero no es tanta, no es tanta. Por algo, ¿se acuerda que leíamos cuál es el yugo? Cargar mi yugo, cargar un yugo no es fácil. Pero es que el diablo nos ha metido la idea de que el yugo que nos da Satanás es lo más liviano. ¿Por qué? Porque tienes casa, carro, beca, tienes negocios, tienes mujeres, las mujeres tienen muchos hombres, qué sé yo. Eso no es ser bendito. Ser bendito, vuelvo y lo reitero, es tener su palabra en nuestra mente. Entonces, retomando lo que estamos hablando acerca de Eva, recordemos algo y quiero mirarlo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo dice? Escribe al ángel de la iglesia en Laodicense. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Siguiente versículo. Yo conozco tus obras. ¿Cómo es? O sea, no tiene la palabra, pero tampoco es que la dejes de meditar, ¿cierto? ¿Qué dice el siguiente? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire lo que sigue diciendo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo de necesidad, y no sabe que tú eres ¿qué? Desventurado, un miserable, un pobre. Ay, pero es que yo soy un bendito, a mí no me falta nada, yo me he enriquecido, o sea, gloria a Dios, para la alabanza de Dios. Señor, eso no te hace bendito. ¿Qué dice ahí? Tú eres un desventurado. O sea, usted vive ahí como loco, no tiene un horizonte, no tiene una dirección, se la pasa pensando en plata, se la pasa pensando cómo prosperar, pero no tiene una dirección. ¿Usted qué es? Un miserable. Tremendo lo que dice el Señor. Y está en Apocalipsis, que es revelación para ¿cuánto? Para los últimos tiempos. Así hay muchos. ¡Ay, gloria a Dios! Voy a dar testimonio, pastor. Señor me dio una visión del carro rojo y aquí vengo a traer mi ofrenda porque ya lo recibí. Es un miserable. ¿Qué más dice? Es un pobre. Pero es que recibí la camioneta que vale 200 millones, pastor. Es un pobre. ¿Qué más dice? Hermano, usted está viendo lo que no tiene que ver. Y si usted sigue mirando por ahí, vea, se va a caer. Porque usted va a compartir, dice que bendición es todo lo que se ve. Te están negociando la salvación. Entonces, eres un ciego, ¿y cómo es? Ay, ay, ay. Esa es la palabra clave. ¿Cómo se encontraba Eva después de que cayó? ¿Cómo se encontraba Adán después de que cayó? ¿Y no tenían todo el paraíso? ¿Eran ricos o no? Pero Dios le dijo, vea, usted es un desventurado, le dijo a Adán, y aún a los que no tenemos la palabra, usted es un desventurado, mijo, usted es un miserable, usted es un pobre. Ay, pero es que me estoy viendo que estoy desnudo. No, mijo, usted está ciego y desnudo, pero espiritualmente, por eso se está viendo físicamente desnudo. Entonces, en pocas palabras, fue cuando viene la píldora del día para esa época y para este tiempo. ¿Quién te enseñó? ¿Se acuerda? ¿Quién te enseñó que estabas así? ¿Y qué dijo Adán? ¿A quién le echó la culpa? Dios le estaba dando la oportunidad a Adán. ¿Para qué?
para que aceptara sus errores y sus responsabilidades. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán? Decir, sí, no fui un buen esposo, no estuve atento a que ella no cometiera el error, aún inclusive me dejé llevar porque ella me dijo y esto. Yo soy el culpable, Señor. Si tienes que matarme, mátame a mí, pero a mi esposa no me le haga nada. Soy yo. ¿Qué cree que había hecho Jesús, el Dios Todopoderoso? Hubiera hecho, uy, no, ya con eso ya me está obedeciendo, porque está asumiendo el rol de esposo, de sacerdote, está tomando la responsabilidad. ¿Pero qué hizo Adán? No, pero es que con la joyita que usted me dio, Señor, yo sí le dije, Señor, deme una paisa, que esas son como más tranquilas, pero me dio una costeña. Ay, Señor. Lo que pasó con el hombre. Y entonces viene Dios. ¿A quién viene después? A la mujer, ¿cierto? Y le dice, Eva, venga para acá, porque con pocas palabras, su esposo no fue responsable. Pero Dios estaba hablando en sí mismo y decía, vamos a ver, yo creo que sí saca la casta. ¿Quién te enseñó? El diablo. Hoy en día, ¿qué hacen los religiosos? Uy, el diablo me hizo caer, yo no quería mirar a esa mujer y vea, claro me caí. Y Dios diciéndole, sea responsable, no sea aún más desventurado, no sea aún más miserable, no sea más pobre, no sea ciego, no sea desnudo. Asuma su responsabilidad, hombre. ¿Dónde está mi palabra en tu mente? Pero es que fue el diablo. Ay, deje de echarle la culpa al diablo, que el diablo está para estos tiempos aún para bendecirte. Y ahí es donde sale el religioso y dice, eso es una herejía, como los fariseos de esa época cuando le decían a Jesús, hereje, ¿cómo se hace pasar hijo de Dios? Hereje. Hoy en día se levantan los religiosos y dicen, hereje, ¿cómo va a decir que el diablo va a ser una bendición para nosotros? Hereje. Pues le voy a decir algo, que el diablo está para obedecer también a Dios. Y si Dios permite que venga a zarandear tu vida, va a ser con un propósito. Y es que de que te enfrentes a ti mismo, no que le cojas a palo y lo ates, sino que te enfrentes a ti mismo y diga, soy un hijo de Dios y aquí me quedo con la palabra. Así vea esto, así vea esto y así vea esto. Gracias, Lucifer, por probarme. Muy bien, deme el cartón que voy a pasar al siguiente nivel. ¿O no? Pero no, la gente es, uy, diablo, venga, vamos a encadenarlo, vamos a darle juguete. A ver, todos zapatien, ¡vera! ¡vera! Y eso es un show. Claro, ¿qué se siente cuando todos gritemos al tiempo? Eso se siente un furor. Si han estado en algún un partido de fútbol, cuando un equipo hace gol, usted puede hacer todo lo que quiera afuera, pero si no tiene aquí nada adentro, ¿cómo está? Maldito. Y acuérdese que la maldición ya la pagó Jesús. Uno es el que no quiere venir a Jesús, o sea, no quiere venir a la palabra. Los fariseos no quisieron venir a Jesús. Y voy a poner este ejemplo. Vino solo uno. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. ¿Y vino Nicodemo de día o de noche? ¿Por qué vino de noche? Porque le daba pena ir de día, porque él era un duro entre los fariseos. Él decía, ¿qué van a decir? Al otro día me van a decir que yo ya creí. No, me sacan, me expulsan. ¡Ay, no! Traigámosla a este tiempo. No, qué boleta, un salmo ahí todo el día, aprenderme eso. No, pues a ver, Señor, hay otras cosas que decirte, como que tú eres mi santo, tú eres mi hermoso, tú eres mi gugú, eres mi dulzura. A esas cositas sí. ¿Quién te está enseñando para que le diga eso a Dios? Si Dios dice en su palabra que Él responde a su palabra. Que cuando somos niños, hablamos como niños, pero cuando ya conocemos una verdad, Él nos hace libre y tenemos que hablar como ¿qué? Como libres, no como esclavos. Y el religioso habla como esclavo. Hermanito, hermanita, Dios esto, Dios lo otro. Simplemente, Señor, te siga fortaleciendo. ¿Para qué? Para que mantengas esa bendición. ¿Por qué? Porque usted la puede perder. ¿Por qué? Por estar mirando afuera. Mírese adentro, no juzgue más. Porque el que juzga va a ser juzgado. Y por ser juzgado es porque te encuentras
miserable, desventurado, pobre, ciego. Predicadores especialmente que hablan es mentira por llenar las arcas de una congregación. En Génesis 27, vamos a ir a Génesis. ¿Por qué se puede perder la bendición? Mire, Génesis 27, 34. Estamos hablando de la ley. El que está en ley pierde la bendición. El que está en la gracia, no. Pero estar en la gracia es estar con la palabra de Dios. Génesis 27, 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande, muy y amarga exclamación y le dijo: bendíceme a mí, Padre mío. ¿De quién estamos hablando en estos momentos ahí? ¿De los dos hijos de quién? ¿De quién? Jacob. Jacob tuvo dos hijos, uno llamado Isaac y Esaú. Isaac, ¿qué hizo? Vamos a seguirlo leyendo, versículo 35. Y le dijo: vino tu hermano y tomó. Traigámoslo a este tiempo. Desde ya el Señor estaba mostrando a través de los hombres que Satanás que nos quiere robar. Ya nos estaba poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque Esaú se quiso dedicar más a lo externo. ¿Qué quiere hacer Satanás en este tiempo? Tome el carro, tome la casa, tome la beca, tome el milagro, tome el hijo, tome el trabajo, pero pierda lo que vale. O sea, dele valor a lo que no tiene valor, para que seas un pobre, un desnudo, un desventurado, un ciego. Mire lo que sigue diciendo. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha... Venga, traigo a colisión un versículo que dice: el diablo ha venido a matar, robar, ¿y qué? Déjelo ahí. Pues ya me ha suplantado 2 veces, ¿y qué? Se apoderó de mi primogenitura, ¿cierto? Y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Mire lo que sigue diciendo. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo. ¿Cuánto tiempo estuvo el hombre bajo la maldición del diablo? Hasta la época de Jesús, ¿o no? Nos puso ahí. Por eso tuvieron que andar 400 años el pueblo de Israel. Y óigase bien a esto: como muchos israelitas hoy, 2017 de diciembre, todavía siguen en ley, que están esperando dizque al Mesías. Y no es porque no la tengan, ya la tienen, pero no quieren aceptarla. Porque Dios no los maldice a ellos, para nada. Son la niña de sus ojos, ¿o no? Hay de aquel que se meta con Israel ahorita. Hay de aquel que maldiga a Israel ahorita. Pero ellos tienen la bendición más grande al frente y no la quieren aceptar. Por eso es que están viviendo lo que están viviendo. ¿Permitido por Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj cronológico de todos los gentiles. Todo lo que pase con Israel, eso nos afecta a nosotros también. Por eso es que cuando dice la palabra, cuando veamos que Israel está ya encerrada, es cuando viene que el rapto. Tremendo, ¿no? Mire lo que dice. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino y le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Mire lo que sigue diciendo. Y Esaú respondió a su padre: no tiene más que ¿cuántas? Es una sola.
es una sola y la da Dios. Entonces, ¿qué bendición de carro? Eso sería uno. ¿Qué bendición de casa? Esas serían dos. ¿Qué bendición de hijos? Esas serían tres. Y estamos hablando de una. ¿No se contradice la gente? La palabra no se contradice. Más que una sola bendición. Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y ¿qué? ¿Por qué? Tremendo, ¿no? Ahora, vamos a ir hasta el 41. 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. 40. Y por tu espada vivirás y tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargas su yugo de tu cerviz. Y 41. Y aborreció Esaú con que su padre, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo a mi hermano. Ahí lo había bendecido espiritualmente, porque dígame si Isaac no le tocó ir y pasar tremendas cosas. Le tocó huir y le tocó trabajar como esclavo. Entonces, retomando, antiguamente no se podía volver a recuperar ¿qué? No se podía volver a recuperar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba en ley. Dice que lloró. Ay, por favor. No. Pero mire lo que vamos a ver, otro pasaje, y está en Lucas. Es en el Nuevo Pacto, y aquí lo vamos a mirar. Lucas capítulo 15. Lucas 15, 18, vamos a leerlo en adelante. Vamos a leerlo de recorrido. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué dijo? Sacad el mejor vestido. ¿Y qué? ¿Cómo se encontraba entonces? Desnudo, desventurado, pobre, ¿o no? Pero él reconoció quién era su padre. Y poned, ¿qué? Un anillo. ¿Qué significa anillo? Démenle otra vez la autoridad. Démenle otra vez la autoridad. Ponerle un anillo en su mano y calzarle sus pies. Imagine cómo venía el hijo pródigo. Siguiente. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos. Siguiente. Porque mi hijo, muerto era. ¿Qué es muerte? Los que hemos estado. ¿Cómo? Separación. Porque la muerte en sí como tal no existe. Se le llama el término muerte y uno piensa, se fue de este mundo. Sí, se separó el alma y el espíritu ¿de qué? De este cuerpo. Hubo una separación. El cuerpo quedó ahí. Ya no tiene vida. De muerte, separación. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo siguiente. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿qué oyó? La música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó: ¿qué es eso? ¿Qué es aquello que se escucha? Y él dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro. ¿Qué? Entonces ahí es donde el Señor nos está diciendo: yo voy a entregar a mi hijo Jesucristo como un cordero. Es el gordo,
lo mejor que tengo, porque lo había preparado para que vuelvas a retomar tu bendición. ¡Yujú! Y el hijo, él les dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo siguiente. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por su padre, salió tanto su padre y le rogaba que entre, mi hijo, venga a las bodas del Cordero. ¿Y qué le responde? Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años estoy en la congregación, he aquí tantos años yo aquí ayunando y aquí arrodillado, ya tengo las rodillas peladas, y viene este que viene allá a estar mujeriando y mujeriego, y viene y mire cómo lo tienes, ya está predicando, y yo que llevo 50 años y no he predicado. ¿Qué le dice el Señor para dar un texto? Los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. ¿Por qué? Porque es que usted no quiere obedecer la palabra. Usted es un religioso y usted quiere calentar silla y no avanzar a la estatura del varón perfecto. Eso le hace al religioso. Versículo 30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras ha hecho matar para él el becerro gordo. Siguiente. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En pocas palabras, el Señor no nos dice a nosotros: vaya y juzgue, o esto no. Si tú siempre estás ahí y si estás con mi palabra, todo es tuyo. Y si en ti hay bendición, ¿por qué maldices? Por eso a veces el Señor tiene que permitir procesos que duelen para que usted reconozca quién es el Señor, quién es el que te ha bendecido. Porque a ti no te bendice un carro ni una casa, nada. El que te bendice a ti es Dios. Y la bendición no es nada material, lo material es una añadidura. La bendición es eterna y la bendición se puede convertir en maldición cuando estoy en la ley. Y en la ley me aparta a mí de la palabra que es la gracia de Dios. Entonces, estar en el nuevo pacto es estar con su palabra, que eso es estar nuevamente retomando la bendición que ya Dios me dio. Todos somos benditos, ¿por qué? ¿Por qué fuimos hechos? ¿Por la palabra o no? ¿Todo fue creado por la palabra? ¿Sí o no? Todo fue creado por la palabra. Y Dios dijo: hágase, y se hizo, ¿o no? Fue creado por la palabra. Entonces, ¿la bendición qué es? La palabra de Dios. ¿Usted y yo somos benditos? Sí. ¿Por qué? Porque venimos de la palabra de Dios. Yo no estoy aquí por un desguín, por un condón roto. No. Yo estoy aquí porque Dios así lo determinó. ¿Por qué? Porque Él ya desde antes de la fundación del mundo me había bendecido con toda bendición espiritual. Y estamos concluyendo. Estar en el antiguo pacto es estar bajo maldición, y estar en el nuevo pacto es estar bajo bendición. Recuerde Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. ¿Sí? Cristo nos redimió de la maldición. ¿De qué? Hecho por nosotros, ¿qué? Lo que estábamos hablando. Porque está escrito, ¿cómo dice? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo siguiente. Para que en Cristo Jesús, ¿qué? Alcanzase ¿a quiénes? A nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos, o sea, que viniese el rema. El logos, que es la palabra, Jesucristo hecho carne, viene y se hace maldición. Él dice: el logos se hace ¿qué? Maldito. La palabra hecha carne, el hombre Jesús como tal. ¿Qué pasa? ¡Pum! Lo cuelgan en un madero, se hace maldito, porque dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Pero ¿para qué Él se hace maldito? Para que nosotros recibiésemos la promesa. O sea, que ya no viniera un logos
sino que viniera un rema. Y el rema es el que te da a ti la dirección para que pronto avances al nuevo nacimiento. ¿Entendido? Eso es lo que te va a producir un nuevo nacimiento. Entonces la bendición es necesaria para seguir avanzando hacia el nuevo nacimiento. Entonces, un hombre maldito no puede experimentar el nuevo nacimiento. Por eso es que siempre está estancado. Y vuelvo y le digo, maldito no es tener cosas, no tener nada, sino al contrario. Maldito es aquel que teniendo mucho no le queda tiempo. No le queda tiempo para meditar la palabra. Entonces, recuerden que, anoten este texto, no lo vamos a buscar. Deuteronomio 28:15 habla de las maldiciones y de las bendiciones. En ese entonces eran algo, literalmente hablándolo, físico, pero porque era ley, era la ley. Pero Dios quería mostrar algo espiritual en eso, en Deuteronomio 28:15. Desde el 1 inclusive lo pueden leer. El estar en el diseño original de Dios es estar en el comienzo. O sea, cuando yo estoy en el diseño original de Dios es volver a comenzar. Dese cuenta que el diseño original de Dios en Eva, Adán y Eva, era el principio. ¿Cuál era el principio? Obedezca, ¿sí o no? Una palabra, ese es diseño original. Usted y yo tenemos que volver al diseño original. ¿Qué es? Obedecer. Obedecer. La embarramos, volvamos a comenzar. Eso se llama estar en el principio, eso es estar en el diseño original. Pero se debe avanzar. ¿Por qué? Porque cuando no se avanza, no hay proceso. Ahí es un estancamiento. Cuando se avanza, sí hay proceso. Y avanzar muchas veces duele. ¿Por qué? Porque le va a pasar lo mismo que le dijo Dios a Abraham, que era lo que estábamos mirando. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal, ¿sí o no? Salga de ahí, salga de su tierra, salga de ahí de su parentela, salga de eso y te voy a llevar a un lugar que usted no conoce. El religioso dice, ay, voy a ir a pisar la tierra de allí porque esa tierra va a ser mía, todo lo que pise en mis pies. A ver, usted sigue siendo un hombre de ley. Y el hombre de ley todo lo quiere poner ¿en qué? En lo material. No lo quiere interiorizar. ¿Entendido? El hombre que vive en la ley quiere solo todo lo material. Entonces, el proceso es avanzar para poder nacer de nuevo. Pero para poder nacer de nuevo, debo estar bajo bendición. Y estar en bendición es estar con la palabra de Dios. Entonces, concluyamos en este día. ¿Ser bendito es estar con la palabra de Dios? ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿usted se quiere dejar bendecir? ¿O ya es bendito? Porque dejarse bendecir es un hablado religioso. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y todo el mundo, amén. Eso es estar con la mente en otro lado. Pero cuando alguien te dice, ¿cuántos son benditos? Uno dice, amén, porque soy bendito, porque es algo lógico, es algo que la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, no hay que quitarle ni ponerle, eso se dice y eso es así, ¿o no? Pero cuando yo dejo que mi mente razone y empiece a sacar conclusiones acerca de la bendición, que esto sí, que esto no, que esto es maldición, que esto es bendición, estoy diciéndole a Dios, Señor, usted no sabe, yo sí sé, déjeme solucionar esto que yo sí puedo. ¿Y qué pasa? Lo que leíamos allá en Proverbios, la maldición no llega sin causa. Muchas veces llega por uno ser desobediente. Entonces hay cosas que en nuestras vidas Dios va a permitir que nos polquen para que nos demos de cuenta lo mal que estamos adiestrados. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por necesidades? ¿Cuántos de nosotros a veces no hay que comer? Y que viene a tu mente diciendo, mire lo religioso que eres delante de Dios. Pero si usted tiene otra mentalidad frente a la situación, ¿usted qué va a decir? Gracias, Señor, hacía falta que este momento llegara. ¿Para qué? Para darme de cuenta que no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de tu palabra. Y Señor, si
Dice tu palabra, lo he visto, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, yo delante de ti me justifico por la sangre del Cordero. Gracias te doy por lo que haya o por lo que no haya. Tú eres mi Dios, no por lo que me des o por lo que tenga. Tú eres mi santo. Y si este es el momento donde no tengo nada, gracias, Señor. Eso es una mente distinta. Pero si es el que piensa, ay, Señor, ay, tú sabes cómo es mi vida. Ay, Padre, y esta dulzura que tengo en mi corazón por ti, que ya no es dulzura, sino una gastritis, Señor, por falta de comer. ¿Qué está pasando? ¿Es una quejabanza o es una alabanza? Porque la alabanza, ¿qué es? Alabarlo, porque haya o no haya, ¿o no? Alabarlo es decirle gracias, te amo, Señor, porque hoy no tengo nada que comer, pero estoy tan contento, Señor. ¿Sí? Se acabó el trabajo, gracias, mi amado santo. Hay que pagar las obligaciones, tú eres mi Dios, y tú, así como le proveíste a Abraham, yo lo puedo decir bíblicamente, el Señor me proveerá. Pero si en ustedes, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está el gota a gota? Oiga, hermano, me puede prestar, me puede facilitar, le gusta todo fácil. Uy. Porque los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Nuevas fuerzas tendrán. Correrán y no, volarán y no sé. Entonces, ¿por qué no esperan en el Señor? Póngase sobre sus pies. El Espíritu de Dios que mora sobre nosotros cuando obedecemos su palabra, dice que hay espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de ¿qué? De consejo. ¿Y eso es para qué? ¿Para juzgar? Es para yo cerrar mi boca y para avanzar a la estatura del varón perfecto. Dice la palabra, es para que yo sea un restaurador ¿de qué? De portillos, donde las ovejas no pueden pasar porque el portillo está mal. Ahora le voy a decir algo. Si a mí el Señor me ha restaurado, no es porque yo quise. ¿Sabe por qué es? Porque Él es Dios. Y si lo hace conmigo, lo hizo con el pastor Martín, lo ha hecho con muchos, ¿será que contigo no lo puede hacer? Si tú eres del mismo material que yo. El hecho de que yo comparta una palabra no me hace a mí ser más santo. Al contrario, el estar aquí es un privilegio que Dios me da, no por ser santo, ni tampoco por pasar tiempo con Él horas y horas, porque por eso es que estoy aquí, no. Es porque Dios es santo y Él pone y quita reyes. ¿No dice la palabra eso? Y si Él lo hace conmigo, ¿no lo puede hacer con sus hijos? ¿No lo puede hacer con su esposo? ¿No lo puede hacer con sus nietos? ¿Sus nietas? Entonces, ¿qué hay que hacer? La palabra no está tan lejos. ¿En dónde está? Cerca de ti. Espíritu Santo de Dios, en estos momentos te agradezco, Señor, por cada miembro de la comunidad cristiana Camino de Vida Plena, porque sé que tú avanzarás al paso que ellos lleven, Señor. Y cada uno de nosotros en este día clamamos a ti que vengas con poder a nuestras mentes, con autoridad, para poder sujetar todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Por eso, Espíritu Santo de Dios, toma tu lugar en este templo que soy yo, que son mis hermanos, que son la congregación, y que avives esa llama en nuestros corazones para guardar tu palabra. Por eso te exaltamos, te damos gloria
Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.